son nuevas cada día. Entonces, no sé, vamos a entrar en materia. No sé si haya preguntas de la semana pasada. Dímela. Bueno, hermanos, Dios les bendiga nuevamente a todos, a los que ya se han ido conectando. Esto, que la gracia y la paz del Señor moren abundancia en sus corazones. En esta oportunidad, antes de iniciar con el hermano Ricardo, les quería por favor encomendar que por favor cada uno de ustedes, cada uno de los que se conecten a la sala, vayan al chat de Zoom y nos pongan clarito su nombre completo y el celular, ¿sí? Porque pues esto es para llevar la asistencia de la clase, asimismo poder ir mirando con cada uno de ustedes, esto, ir en WhatsApp o por llamadas, esto, cómo van con la asistencia para poder mirar a ver si podemos esto de alguna manera reforzar temas con el pastor Ricardo, sí así entonces les pido por favor el tema de la asistencia, cada vez que vayan conectándose, por favor vayan de una vez al chat, pongan su nombre, su teléfono y así vamos a poder tener, digamos que una asistencia esto mejor y al igual no vamos a confundirnos tanto en cuanto a los nombres, porque muchas veces los nombres que ustedes ponen al entrar en la sala, pues nos confunden un poquito. Entonces les pido por favor que nos ayuden con eso, ¿sí? Gracias, Danielita. Son nuestros anuncios parroquiales para poder nosotros llevar este control. Recordemos que nosotros tenemos, al final tenemos un grado donde vamos a recibir una certificación de este curso. Recordemos que el movimiento de los 3.000 obreros es para ser pescadores de hombres. Nosotros estamos aquí siendo formados para ser pescadores de hombres, para llevar almas al reino de los cielos, y podemos empezar, y lo más importante es empezar por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, todas las personas que, y nosotros al conocer el Evangelio, al conocer a Jesús, como dice la Escritura, al conocer al Padre, pues el ánimo es que más personas lo conozcan, porque la Biblia nos dice que en Juan 17:3 que la vida eterna es que conozcamos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Entonces, pues este es el objetivo de este curso. El objetivo es formar pescadores de hombre, que nosotros seamos multiplicadores, que nosotros traigamos, que a través de nuestras palabras y de nuestra enseñanza el Señor añada a la iglesia cada día los que han de ser salvos. En nosotros se está cumpliendo algo que está escrito en la Biblia. En Mateo 24:14, si no estoy mal, dice que y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Puede ser que aquí en este grupo Dios envíe personas para otros países, entonces a llevar este evangelio, y esto se va a multiplicar. De hecho, nomás por Zoom ya salimos a otros países y vamos a cualquier rincón del mundo, nos podemos conectar por este medio, ya por el internet, y por eso dice que todos en la segunda venida del Señor Jesucristo, todos lo verán, aunque nosotros no vamos a estar acá en la segunda venida, ya nos hemos ido con el Señor en el arrebatamiento. Entonces, el internet va a ser utilizado para todas estas cosas. ¿Y qué más que de tener esta herramienta y poder trabajar a Dios con todo el corazón, y que nosotros mismos seamos replicadores del Evangelio, dándolo a conocer para que más y más personas lleguen? Aquí no estamos impulsando ninguna congregación, ninguna iglesia. La idea es que usted tome y donde se congregue, y en su casa, y en su barrio, y en donde quiera que vaya, usted sea un pescador de hombres, sea una persona llevando almas al reino de los cielos en la gran comisión que Jesús nos dejó. Entonces, no sé si haya preguntas con respecto a la clase anterior. Recordemos que el material está ahí en el chat, en el grupo de WhatsApp, y ahí lo pueden revisar. Cualquier pregunta, cualquier duda que haya, por favor, no duden en escribir. Ahí está la hermana Solecita, está Brandon, está Danielita, estoy yo. Cualquiera
puede ayudarnos. También tenemos nuestros coordinadores que están en el grupo, que es la pastora Zuley, la pastora Verónica. Cualquier duda, cualquier inquietud, con la ayuda de Dios, todos estamos capacitados para resolver estas preguntas con respecto a los temas. Recordemos también que si ustedes necesitan oración, apoyo en oración por algo, si hay algún proyecto, si ustedes necesitan que Dios les ayude con algo, nosotros estamos para ayudarlos también en oración. Y sabemos que Dios es bueno y que Dios contesta nuestras oraciones, porque la Biblia nos dice, pedid y se os dará, no dice pedid y esperar. Y como nos enseñaban ayer, que la certeza, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Lo que yo pedí. Entonces, nosotros pedimos para recibir, y Dios está dispuesto a darlo, porque Dios es el dueño de todos, y si Él lo dijo, así es, no hay vuelta de hoja. Entonces, no sé si haya preguntas, si todo estuvo bien, y podemos continuar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de para qué nacer de nuevo. ¿Para qué nacer de nuevo? ¿Sí? Entonces, si no hay preguntas, empezaré a compartir pantalla y empezamos nuestra clase de hoy con la ayuda de Dios. Voy a apagar mi cámara porque a veces tiene interferencia para poder trabajar. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, vamos a empezar con ¿para qué nacer de nuevo? Debemos hacernos esta pregunta: ¿para qué nacer de nuevo? Recordemos que es algo que Jesús mismo nos lo dijo en Juan 3:3 y Juan 3:5. Hablaba de una visita que Nicodemo hizo a Jesús, y Jesús ahí le dijo que nos era necesario nacer de nuevo. Y hoy vamos a hablar de ¿para qué nacer de nuevo? Tengo el dedo más rápido lo estoy moviéndolo muy rápido. ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser hechos hijos de Dios, para tener el Espíritu Santo morando en nosotros, para entender, guardar y obedecer las Escrituras, para tener el amor de Dios morando en nosotros, para ser verdaderamente libres, para ser más que vencedores, para tener una vida nueva, para ser un verdadero adorador, para ser reconciliados con Dios y para poder escapar del infierno. No sé si abajo lo alcanzan a ver, pero no sé cómo quitar esa cosita de ahí. Pero la de abajo nos dice que para poder escapar del infierno. Entonces vamos a desglosar cada cosita que hay ahí. El para qué nacer de nuevo, y vamos a empezar con para ser hecho hijo de Dios.
para ser hecho hijo de Dios. Dice que más a todos, dice la Biblia, está en Juan 1:12, dice, más a todos los que le recibieron, aquí habla de Jesús, ¿no? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Permítame un segundito, por favor. Disculpen. Dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, dice que para ser hecho hijo de Dios, lo que quiere decir que no todos somos hijos de Dios. ¿Sí? En el principio, cuando Dios dio un mandamiento, y eso lo vamos a ver más avanzado y más adelante, cuando Dios le dio un mandato a Adán, y cuando hablemos acerca del convencimiento de pecado. Sofía, ¿tienes alguna pregunta, Sofía Coronado? Veo que levantaste la mano. Sí, pastor, disculpe, es que acá en mi celular no veo nada en la pantalla, veo todo oscuro. Sí, hermano, igualmente. Sí, hermano Ricardo, se ve muy oscuro, ¿no? Se ha proyectado. ¿No se ha proyectado? No, señor. No se ve nada, no se ve nada. Entonces, permítame, dejo de compartir y me voy a volver a... Permítame un segundito, me desconecto un segundo. Mientras el hermano Ricardo se vuelva a conectar, buenos días a todos. Para los que se han ido conectando, les recordamos por favor que es importantísimo que se registren o que se inscriban con su nombre completo y su número de celular. Esto con fines de llevar la asistencia, de llevar un seguimiento con cada uno y poderles ayudar. Era eso, hermano. Muchísimas gracias. Les agradezco bastante que nos ayuden con el dato. Bueno, a ver si ya lo pude hacer. ¿Ahora sí se ve? ¿O todavía estoy negrito? Sí, Ahora sí, señor, ya se ve. ¿Todos lo ven? sí estás proyectando. Ok. Sí, señor, sí se ve. Ok, gracias. Entonces vamos a seguir. Me dicen cualquier cosita. Ya leímos que para qué nacer de nuevo. Bueno, no sé si quieran que lo repita nuevamente. ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser hecho hijo de Dios, para tener el Espíritu Santo morando en nosotros, para entender y guardar y obedecer las Escrituras, para tener el amor de Dios morando en nosotros, para ser verdaderamente libres, para ser más que vencedores, para tener una nueva vida, para ser un verdadero adorador, para ser reconciliados con Dios,
y para escapar del infierno. Vamos a desglosarlo entonces para ser hecho hijo de Dios, y hablábamos de que habla de Jesús, de la necesidad de recibirlo. Dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que el solo hecho de que para ser hijos de Dios nos es necesario recibir a Jesús. También este versículo nos dice que a los que creen, o sea que es voluntario. Es al que quiera recibirlo. La salvación está dada para todos, para absolutamente todos. En Isaías 53:6, voy a buscarlo, dice que Él murió por todos, absolutamente por todos. Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos, de toda la humanidad, Pero en el versículo 11 nos dice, del mismo 53, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, hablando de Dios Padre. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿A quiénes? A muchos. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. O sea que para recibirlo, dice, ese versículo nos dice que por su conocimiento, o sea, conocerlo, ¿sí? Así como cuando nosotros conocimos al esposo, la esposa, o a un amigo, a una persona, y si esa persona causa cierta empatía en nosotros o interés, pues nosotros empezamos preguntando, bueno, ¿y quién es? ¿Con quién colinda? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Quiénes son los papás? Bueno, empezamos a preguntar. Así nosotros empezamos a conocer a Jesús para poder, ¿qué? Creer en él. Y luego lo recibimos. Aquí el versículo nos dice: más a todos los que recibieron. Esto implica que nosotros debemos creer en él para poderlo recibir, porque usted no va a recibir a alguien en su casa que usted no conoce. Y nosotros, al conocerlo y al recibirlo, dice que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que si nosotros no conocemos a Jesús, si nosotros no lo hemos invitado a que Jesús venga a vivir en nuestro corazón, no somos hijos de Dios. Dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que nosotros, así como Jesús fue engendrado en la Virgen María y no tuvo ningún hombre que ver con el asunto, por cuestiones de naturaleza, así nosotros, si nosotros leemos el pasaje de Juan 3, en el versículo 6 nos dice que lo que es nació de la carne, carne es. ¿Cómo nacimos nosotros de la carne? Por nuestro papá y nuestra mamá. Y dice que no son ese tipo de engendramiento, sino es un engendramiento por Dios, es algo espiritual. Por eso Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, para ser hecho hijo de Dios,
Yo necesito recibir y creer en Jesús. También, ¿para qué nacer de nuevo? Hermano Para, Ricardo, señor, discúlpanos. Es señor. que los hermanitos, en el caso de la hermana Yanira y el hermano Jesús, Sí. siguen reportando que tu pantalla se quedó congelada. Ay, Dios mío. Voy a salirme yo todo Listo. y vuelvo y entro. A ver qué pasa. Ay, pero si yo me salgo, les finalizo a todos. Nos tocaría volvernos a conectarnos a todos. O hermanito, si su merced lo desea, podemos ayudarle ¿Su merced tiene esta compartiendo pantalla. posibilidad? Hágale. Compártamela y yo la comparto aquí para en pantalla. Regálame un segundo entonces. Listo, su merced. Listo, ya te la envié. Bueno, entonces, mientras que Brandon descarga lo que le envié para poder compartirla desde allá, entonces vemos la necesidad de conocer a Jesús. Vemos la necesidad, es lo más importante. La Biblia nos habla en Juan 17:3 que la vida eterna es que nosotros conozcamos a Jesús como y al Padre. Dice que nosotros debemos conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo a quien tú enviaste. Aquí también implica la participación del Espíritu Santo porque Él es el quien nos la revela. Nosotros debemos tener muy en claro que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que nosotros fuésemos salvos por Él. Listo, hermano, gracias. Y entonces puedes ir a la diapositiva donde íbamos, por favor. Listo. Más. Listo. La otra, Brandon, por favor. Entonces, dice que para ser miembros de la familia de Dios, lo que Dios ha querido es... Ah, pero preguntemos, ¿ahora sí la ven todos? La hermanita que no la veía. Sí, hermano, ya ahorita sí. Gracias, hermano. Listo, gracias. Entonces dice que, ¿para qué nacer de nuevo? Para ser miembro de la familia de Dios. Dios quiere para nosotros que nosotros seamos sus hijos. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en su reino, era hijo de Dios. Infortunadamente, se pecó, el hombre pecó y perdió todo hasta el hecho de ser y dejó de ser hijo de Dios. Por eso vino Jesús. Dice que más a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la Biblia nos muestra que en Efesios 2:19 que al ser familia de Dios ya nosotros, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
¿Cómo sucede esto? Recibiendo a Jesús. Debemos conocerlo y recibirlo. Recibirlo. Recibir es así como cuando nosotros recibimos a nuestro esposo o nuestra esposa, nosotros decidimos invitar a esa persona que haga parte de mi vida de ahí en adelante y que tenga voz, voto y autoridad. Y eso debe ser. Por eso, de hecho, el matrimonio es de 3, porque es matrimonio. Es el Señor y la pareja. Jesús debe ocupar, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Cuando nosotros somos miembros de la familia de Dios, Dios ocupa el primer lugar. La siguiente, hermano. Entonces dice, ¿para qué nacer de nuevo? Para que Dios sea nuestro Padre. Dice Romanos 8:18, y aquí hay algo que quiero que quede muy claro. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Miremos este versículo. Dice que no hemos recibido el espíritu, que está en minúscula, de esclavitud. Nosotros tenemos una promesa, está en Ezequiel 36:25 en adelante, que el Señor, 26 exactamente, dice que nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y ese espíritu ya no está en la esclavitud del pecado. Por eso tan importante nacer de nuevo, porque nos da un espíritu nuevo que ya no está en esclavitud de pecado, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu. Pero aquí nos habla Pablo, el apóstol Pablo, nos habla de adopción. Pero resulta que el apóstol Pablo, él no departió con Jesús, él no conoció a Jesús. De hecho, creo que pasaron unos añitos y después de la muerte de Jesús, que fue donde apareció Pablo. ¿Sí? Aquí él habla de adopción, pero en el versículo inicial leímos de engendrados. Porque si nosotros somos adoptados, pues pertenecemos a otra familia, pero nuestro papá y nuestra mamá siguen siendo los mismos. ¿Sí? No, aquí es este nacimiento, este engendramiento. Sí, Harris, cuando terminemos las diapositivas, lo enviamos todo al grupo. Dice que nosotros no vamos a ser adoptados. Nosotros somos engendrados. Por eso tenemos un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Dice, por el cual así sí podemos llamar a Dios Padre. Padre. La siguiente, no sé si me hice entender, es importante que nosotros sabemos que no vamos a ser adoptados, sino vamos a ser engendrados. ¿Para qué nacer de nuevo? Para que Jesús sea nuestro hermano mayor. Por eso dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miremos algo importante de este versículo, que dice, para los que antes conoció. Esta predestinación de que habla aquí no es porque Dios haga acepción de personas. No, es que de los que habla, de los que antes conoció,
son los que nacieron de nuevo. Somos los nacidos de nuevo, los que dicen los que antes conoció. O sea, primero nos conocemos, porque esto es un conocimiento mutuo, aunque Dios sabe de todo de nosotros, pero recordemos lo que dijo Jesús. Dice, y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no sanamos enfermos. Y él dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conoció. O sea, nunca hubo una relación, nunca hubo un trato. Es como cuando uno va por la calle y encuentra personas que uno no ha visto, pues uno muchas veces no saluda porque no los conoce, no sabe quiénes son, ¿sí? Y, y mire lo que dice ese versículo que les recité antes, que dice que nunca los conocí apartados, y ellos hicieron milagros, o el Señor hizo milagros a través de ellos, pero no había una relación, no había un parentesco. Pudieron ser muy usados, pero no hubo un parentesco, no eran de la familia, ¿sí? Era de otra familia. Por eso aquí dice, porque a los que antes conoció, o sea, los que nacieron, los no nacidos de nuevo, también los predestinó, pero para algo. Mire esta predestinación, dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, que cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos empezar nuestro camino hacia a llegar a la imagen y la estatura de Jesús. Y Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor porque Él ya nos mostró cómo es el camino, cómo es que se hace. Por eso Jesús es el camino. Siguiente, hermano. ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser herederos de Dios. Dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice que nosotros al nacer de nuevo, al ser familia de Dios, pues somos herederos. ¿De quién? Pues de mi papá, de mi padre, soy heredero de mi padre. Si Dios es mi padre, pues por eso Jesús me dijo que era necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de los cielos. O sea que si no soy hijo, pues no soy heredero. No soy heredero. Y voy a heredar juntamente con Jesús las cosas que el Padre nos da. Miren que nosotros, al empezar a conocer a Jesús, y esto me acuerda un versículo bíblico en este momento, creo que es Mateo 6:33, si no estoy mal, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mire que aquí hay muchas cosas que se entrelazan entre estos versículos, porque ya puedo llegar a ser heredero. Mire que Jesús en el versículo Juan de capítulo 3 de Juan, donde dice que para ver y entrar, o sea que yo puedo ver el reino de Dios aquí. Es más, Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién pertenecía al reino de los cielos en ese entonces? Jesús. Ahora el nacido de nuevo pertenece al reino de Dios y podemos ser herederos de Dios. El que sigue, hermano. Siguiente. Brandon. Hermano Brandon.
Ya. Dice, ¿para qué nacer de nuevo? Para ser participante de la naturaleza divina. Dice, segunda de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miremos este versículo. Dice que para llegar a ser participante de la naturaleza divina, o sea, que yo tenga la naturaleza de Dios. Si soy engendrado por Dios, voy a tener la naturaleza de Dios. Eso no me hace Dios, me hace hijo de Dios. La naturaleza divina me la da Dios, ¿sí? Aquí nos dice que nos ha dado grandísimas promesas y la mayor promesa, vamos a recordar a Abraham. A Abraham le dijo el Señor, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque por la descendencia de Abraham vendría Jesús. Y gracias a Jesús, yo puedo tener naturaleza divina, la misma que él tenía, la misma que Jesús tenía, nosotros la podemos tener. Por eso más adelante, cuando veamos lo que es de ser convencido de pecado, vamos a ver la necesidad de lo que dice este versículo acá, donde dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son deseos carnales pecaminosos. Cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, pues nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa que nos inclina, nos lleva a pecar. Es más, nos gusta. ¿Por qué? Porque ¿alguna vez ustedes han visto a un león comiendo galletas? Fuera de los dibujos animados, ¿no? No, el león por naturaleza come carne. Es su naturaleza. Nosotros por naturaleza, con la naturaleza de Adán, pecamos y nos gusta pecar. Por eso llamamos a lo malo bueno. Oiga, me pegué un borracherón, hermano, pero la pasé increíble, la pasé full, mejor dicho, me divertí. Eso nos lleva y nos gusta. Hombre, y nosotros los varones, hombre, mire, me conseguí una amiguita y me tocó un pocotón de mentiras con mi esposa, pero hermano, al fin me fui con esta china, no sé qué. Eso es lo que hace esa naturaleza en nosotros, nos inclina a pecar, nos lleva hacia allá, ¿sí? Y dice que para que nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, debo huir de estas cosas. Pero para eso, y eso lo vemos más adelante, yo debo ser convencido de pecado. Cuando yo estoy convencido de pecado, empezamos esta tarea, empezamos este trabajo de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Siguiente, Brando, por favor. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, dice que ¿para qué nacer de nuevo? Para ser guiado por el Espíritu Santo. Voy a ponerles un ejemplo. Voy a leer primero el versículo y después mira. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero que miremos y quiero que recordemos a un personaje de la Biblia que se llama Pedro.
Pedro, en la Santa Cena, le dijo al Señor que él no lo negaría. Pasadas unas poquitas horas adelantico, lo negó 3 veces. ¿Sí? ¿Qué pasaba con ellos? Pues ellos no, a pesar de que habían estado con Jesús y que de hecho más adelante vemos también ejemplos con Judas y cosas, a pesar de que estaban con Jesús, pues ellos, primero que todo estaba escrito que eso iba a pasar, y segundo, ¿por qué pasó? Pues porque no habían nacido de nuevo. ¿Y por qué no habían nacido de nuevo si estaban con Jesús y si andaban con Jesús? ¿Sí? Pero resulta que hasta que Jesús no muere y resucita, nadie podía nacer de nuevo. Por eso, recordemos el primer versículo, dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos creían en Jesús, pero aún no se había pagado el precio. Luego de que ese Pedro, Jesús resucita, ya sube al cielo, es glorificado nuevamente, pues, el Señor y Cristo viene como el Señor Jesucristo, ¿sí? Y él vuelve y se va 40 días después, vuelve y se va, fue tomado en las nubes y así lo veremos. Este Pedro y el Señor Jesucristo antes de irse le dice que se reúnan en Jerusalén y que estén pilas porque dentro de poquiticos días serían bautizados con el Espíritu Santo. Luego llega el día de Pentecostés y ya nosotros conocemos la historia. Vino el día de Pentecostés, sobre ellos vinieron lenguas de fuego y todos hablaban en diferentes lenguas y los que estaban allá los escuchaban y entonces dijeron, no, ya se emborracharon estos clientes. Y Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo y da su primer discurso. Y lo que hace Pedro es dar a conocer a Jesús y ese día se volvieron al Señor 3,000 personas, dice en la Biblia. Entonces, ¿para qué ser hecho hijo de Dios? Para ser guiado por el Espíritu Santo. Eso le pasó a ese Pedro que negó a Jesús. Digamos, 2 meses después, estaba predicando y hablando del Evangelio que es Jesús. Siguiente, hermanito, por favor. Hermanito, me gustaría, es que la hermana Sol nos hizo caer en cuenta de un error en una cita y me gustaría, porfa, Claro, que ¿cuál? ella nos ayude. Sí, hermano. Es que el hermano compartió una diapositiva, pero resulta que donde dice somos herederos de Dios y sus hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Está en Romanos 8:17 y ahí dice como Romanos 2:29. Fue lo que yo vi la cita. La vi mal la cita ahí en esa parte nomás, para que todos la aclaren con la palabra de Dios. Ok, ¿Sí? ok. Ese es el punto. Pero todo va bien. Todo bien, todo bien. Listo. Entonces, su merced ahora más tardecito me acuerda cuál fue, de los herederos, me dice. Con Donde eso, dice que somos herederos de Dios y sus hijos también herederos y herederos de Dios y ok, coherederos con listo. Cristo. Entonces, Para que la cita es la única para que está poder, mal ahí, la cita. ok, Porque lo demás entonces está para bien. poderla, antes, gracias hermanita, Dios le bendiga, gracias por estar atenta a eso. Para poder, cuando enviemos el trabajo, antes de enviarlo, corregirlo. Listo, hermanita, muchas gracias, mi hermana, Dios le bendiga. Dice que, ¿para qué nacer de nuevo? Para tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Devolvámonos un poquito, hermanito, que se me pasó la diapositiva.
Otro poquito más atrás. En la que dice morando. Esa. Para tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. O sea, recordemos la naturaleza pecaminosa, que lo que se inclina a pecar, pero cuando ya somos engendrados por Dios, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora o habita en nosotros, ¿sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Recordemos que Jesús nos dijo, os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el cual nos revelará todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos enseña del Padre y del Hijo. Toma del Padre y del Hijo y nos enseña a nosotros. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo more en nosotros. Y para que more en nosotros es necesario nacer de nuevo. Y vamos a ver con la diapositiva que sigue 3 preposiciones del Espíritu Santo. La primera preposición del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo está con nosotros. Con nosotros. ¿Con quiénes? Con toda la humanidad. Con toda la humanidad. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Sí? Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Sí? La primera preposición que existe del Espíritu Santo es que está con nosotros. Con nosotros. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, quiere decir que está al lado de nosotros. Al lado. ¿Sí? Dice que el mundo no lo puede recibir, o sea, las personas que no han recibido a Jesús y que no conocen a Jesús, pues Él está ahí esperando la oportunidad para convencernos. Y Él aprovecha cualquier circunstancia. Por eso por las calles nosotros encontramos cosas que hablan de Dios, en la Biblia, o cosas que nos llevan a que el Espíritu Santo actúe en nosotros. ¿Sí? Otra cosa que es muy importante es la oración que muchas personas hayan hecho por nosotros. Por eso es tan importante orar por otros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo que está con nosotros o al lado de nosotros, pero que el mundo no puede ver ni lo puede recibir porque no lo conoce, ¿sí? Convenza a las personas. Entonces, hay una preposición que el Espíritu Santo, así como vemos en la imagen, y la palomita que está ahí es el Espíritu Santo, pero si vemos el corazón del muchacho, aunque aquí está negrito, pero realmente el pecado dice que es rojo como el carmesí. Y eso está en Isaías. Rojo como el carmesí. Y el Espíritu Santo está esperando la oportunidad porque Él está con nosotros para poder convencernos. La que sigue, hermano. ¿Para qué nacer de nuevo? Para tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Dice la Biblia en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros nos capacita para realizar un trabajo para Dios. Nos capacita para realizar un trabajo. Llámese profeta, evangelista, pastor, maestro, lo que sea.
nos capacita para realizar un trabajo. Dice, recibiréis poder. También cuando viene sobre nosotros, nos da poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para lo que dice acá. Aquí habla, y aquí habla Lucas 4, 18 y 19, y aquí estaba hablando Jesús. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea que recibimos es unción cuando viene sobre nosotros. Para dar buenas dádivas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miremos que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos capacita. Pero se pueden dar dos cosas. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, pero la persona no sea nacida de nuevo. Y les recuerdo el versículo que les dije antes. Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, sanamos enfermos, en tu nombre no profetizamos. Ahí el Espíritu Santo estuvo sobre aquellas personas, pero no moraba el Espíritu Santo dentro de ellas. Aquí vemos otro ejemplo que en Jesús, como Jesús lo dice acá en Lucas 4, en Jesús moraba el Espíritu Santo, pero también necesitó ser Jesús ungido. Necesitó ser Jesús ungido para realizar el trabajo que Dios le había encomendado. Por eso dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el trabajo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a evitar que nosotros fuéramos al infierno. Él pertenecía al reino de Dios, pero necesitó ser ungido por el Espíritu Santo para realizar el trabajo. La siguiente, por favor. ¿Para qué nacer de nuevo? Para tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Dale otro puntico. O sea, vemos que acá, mira, acá está el Espíritu Santo. Lo vimos en las diapositivas que el Espíritu Santo, como estaba antes, la persona nace de nuevo, su corazón ya no es rojo, sino es blanco, y el Espíritu Santo en el siguiente dibujito vemos que ya mora en nosotros, vive en nosotros. Por eso en alguna parte de la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pastor, perdone. La ave que está arriba de arriba del corazón, ¿qué significa? El Espíritu Santo. Es la representación del Espíritu Santo. ¿Por qué lo hacemos así? Recordemos que cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, dice que se vio descender al Espíritu Santo como paloma. Por eso lo representamos así, hermanito. Ah, ok, bueno, gracias. Ok. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Y cuando mora en nosotros es porque ahí sí ya somos hijos. Cuando mora en nosotros es porque ahí sí somos hijos. Dice, el que cree en mí, y ahí habla Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, Jesús estaba todavía sobre la tierra como el hombre Jesús, ¿sí? Dice, pero miren lo importante que dice acá. Dice que el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo debemos creer en Jesús? Como dice la Escritura. Para que del interior de cada uno de nosotros corran ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Cuáles son esos ríos de agua viva?
Que a veces nosotros leemos, bueno, ¿y cuáles son esos ríos de agua viva? Eso está en... me ayudan con la cita bíblica, les la voy a decir, es la que dice que más Gálatas 5, 22, ya, gracias. Gálatas 5, 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Esos son los ríos de agua viva que corren dentro de nosotros cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice el amor, la paz, el gozo, la misericordia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esos son esos ríos que corren dentro de nuestro interior cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos, por ejemplo, el amor de Dios que está relacionado en 1 Corintios 13, cuando dice que el amor es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece. Ese amor lo tenemos ahí y en nosotros fluye, corre a través de nosotros. Le podemos dar a otro de lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Sí? Recordemos que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando nosotros tenemos nuestro corazón y el Espíritu Santo mora en nosotros y lo tenemos lleno de Dios, pues ¿de qué hablamos? De Dios, de sus maravillas, de su gloria, de su poder, y le damos a conocer a otros a Jesús para que también puedan tener de lo mismo. Por eso cuando los apóstoles llegaban por allá a los pueblos y decían, estos manes vienen, son trastornadores del mundo. Son trastornadores. ¿Por qué? Porque venían a cambiar la esencia. Venían llenos del poder del Espíritu Santo que moraba en ellos y daban a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el espíritu que debemos tener nosotros. ¿Para qué nacer de nuevo? Para que el Espíritu Santo more en nosotros, viva en nosotros, que realmente seamos templo del Espíritu Santo. La que sigue, por favor. Dice, ¿para qué nacer de nuevo? Para entender, guardar y obedecer las Escrituras. No sé, a todos nos ha pasado que nosotros leíamos las Escrituras y ¡uy! Y se aburría uno. No, pero es que no entiendo nada. No, es que aquí hice un pocotón de cosas, pero no entiendo nada. Por ejemplo, o se aburría uno. Por ejemplo, mire, que Isaí engendró a David y de ahí engendró a Salomón y Salomón engendró. ¿Y esa vaina para qué? ¿Sí? Pero hay una importancia grandísima en todas las cosas que están en la Biblia. Y entonces cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros podemos entender, guardar y obedecer las Escrituras. Recordemos que si el Espíritu Santo no está en nosotros, no mora en nosotros, no somos hijos. O sea, de las tres connotaciones de las que hablamos antes, la más importante es que more en nosotros. Que more en nosotros. Porque de las otras dos, una está con y la otra está sobre. Puede darse que las personas no hayan nacido de nuevo, pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos puede pasar esto, de entender, guardar y obedecer las Escrituras. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. ¿Para qué nacer de nuevo? Para que ese velo que no nos permite entender, ni guardar, ni obedecer las Escrituras, sea quitado. A veces, muchas veces a nosotros nos dicen el aleluya, bueno, nos ponen, pero gloria a Dios por todas esas cosas, porque es que a nosotros Dios nos quita ese velo.
Dios nos quita ese velo, no por religiosidad, no estamos tratando temas religiosos, estamos tratando temas de naturaleza, temas de ser hechos hijos de Dios. Y para eso es necesario nacer de nuevo, para entender, guardar y obedecer las escrituras. En otro versículo nos dice por allá que los mandamientos de Dios no son gravosos cuando nosotros podemos entender, guardar y obedecer las escrituras, porque el Espíritu Santo mora en mí, mora en nosotros, porque he recibido a Jesús, porque conozco a Jesús y porque a través de Jesús conozco al Padre. Así yo puedo entender, guardar y obedecer las escrituras. La que sigue, por favor. Para entender, guardar y obedecer. Sí, lo que les decía antes, miren, no leíamos y esto con qué se come. O aquí qué es lo que dice. No entendíamos nada. La que sigue, por favor. Nos dice que para el hombre natural no entiende las cosas espirituales. No las entiende porque no puede. Porque no puede, es imposible. ¿Sí? El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Segunda de Corintios 3, 14 y 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, cuando nosotros estábamos, o sea, una persona del mundo, una persona que no ha conocido, no ha recibido al Señor, no le han enseñado tampoco, porque es que podemos estar en una iglesia, ¿sí? Pero eso no me garantiza que yo sea hijo de Dios. Lo único que me garantiza que yo sea hijo de Dios es que yo realmente haya recibido a Jesús y que el Espíritu Santo more en mí. Eso sí lo garantiza. Y de hecho la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos da el convencimiento de que somos hechos hijos de Dios. Nos da la certeza de que somos hechos hijos de Dios. Pero para el hombre natural no lo puede percibir. No lo puede. Por eso dice, estos aleluyas. No, yo que me voy a meter en esa vaina. Y de hecho se burlan de nosotros diciéndonos que fue que se entregó al Señor. Hermano Ricardo. Señor. Me gustaría hacer un aporte con respecto a lo que su merced está diciendo sobre lo de la palabra de Dios. Hágale pues. En Hebreos 8:10 encontré, yo entiendo que esto es parte del nuevo nacimiento. Dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero esto es una promesa que estaba desde Jeremías 31:33. Amén. Que dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y Ezequiel vuelve y lo dice. Ezequiel 11:19, yo les daré un corazón, un solo corazón, pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Gracias. Gracias, hermanito, usted. Mire que, y habla en Jeremías, dice que después de estos días, ¿cuáles son esos días después? Después de que Jesús haya venido, después de que Jesús haya, nosotros por su engendramiento, su nacimiento, su concepción, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, podemos ser salvos. Y de esos tiempos es que estaba hablando. Dice, después de estos días. ¿Cuáles son estos días? Después de que haya venido el Mesías, el Salvador, que haya muerto, que haya puesto su vida por nosotros, en rescate por nosotros, y de ahí para acá, si todos podemos llegar otra vez a ser hechos hijos de Dios, porque antes, desde
el día que Jesús resucitó de para atrás, hasta donde Adán pecó, toda la humanidad eran criaturas, no eran hijos, eran criaturas. ¿Cómo pudieron ser salvos los del Antiguo Testamento? O los de antes de ese tiempo, desde el momento en que Adán pecó hasta el momento en que Jesús resucita, porque creían que iba a venir el Salvador. Y cuando estemos hablando de convencimiento de juicio, vamos a tocar un tema que se llama el seno de Abraham, y ahí vamos a ver otras cositas. Pero es de esos tiempos habla. Gracias, hermanito Brandon, por su aporte. Sigamos. La siguiente, por favor. ¿Para qué nacer de nuevo? Para entender, guardar y obedecer las Escrituras. Miren, importante esto. Solo el nacido de Dios puede oír su voz. Solo el nacido de Dios puede oír su voz. Yo no sé si les conté lo que me pasó con la camioneta, pero el Señor, cuando se me barró la camioneta y le digo yo al Señor, Señor, ayúdame con esto, que la camioneta no sé qué le pasa, pero tú sí sabes, por favor, ayúdame con esto. Arréglamela. Y yo sentí la voz de Dios que me dijo, espere al Alba, es mi esposo. Y yo llegué y prendí la camioneta prendió, y lo primero que dije yo fue, le tocó irse a pie. Y le tocó quedarse, y la camioneta se me apagó. Y yo, Señor, perdóname porque no obedecí. Señor, perdóname porque no tuve en cuenta la sugerencia tuya. Después apareció mi hijo y mi hijo me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, pues oré y pues, la camioneta prendió, pero no obedecí lo que Dios me dijo. Y vamos a esperar a que llegue tu mamá. Y cuando llegue tu mamá nos vamos para la casa. Y Alba llegó como a los 10 minutos, más o menos. Cuando ella llegó me preguntó lo mismo, ¿qué pasó? Y le dije, pues pasó esto, y le conté, pero ya prendemos y nos vamos. Y yo prendí y nos fuimos. Y debemos aprender a oír muy bien la voz del Señor. Solo el nacido de nuevo puede oír su voz. Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las sabéis vosotros porque no sois de Dios. O sea, si una persona no ha nacido de nuevo, no es de Dios, no puede escuchar la voz de Dios. No puede. No lo puede hacer. Es imposible para él. Solamente el nacido de nuevo oye la voz de Dios y es guiado por el Espíritu Santo. La que sigue, hermano. ¿Para qué nacer de nuevo? Para entender, guardar y obedecer las Escrituras. Para guardar la palabra de Dios es necesario lo que dijo Jesús. Os es necesario. ¿Qué es necesario? Es una necesidad. O sea, es algo que es impostergable, que no se puede hacer de otra forma. Que para hacerlo, o me toca o me toca. ¿Es así o es así? No hay otra forma. No hay otra forma. O sea que para guardar la palabra de Dios es necesario nacer de nuevo. Por eso este curso se llama Primero lo Primero, y lo primero es nacer de nuevo. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice en 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo le demostramos amor a Dios? Naciendo de nuevo. Si nosotros no nacemos de nuevo, no tenemos el amor de Dios en nosotros, y así yo no le puedo
dar amor a Dios. Porque si ni siquiera me amo yo mismo, cuando la persona no ha nacido de nuevo, no se da cuenta que las cosas que está haciendo lo están llevando al infierno pero como no conoce las situaciones y no sabe de las situaciones y está pecando por ignorancia, pero eso lo lleva a que no le pueda demostrar yo amor a Dios. Yo no pueda decirle a Dios realmente de mi corazón, Señor, te amo. Se lo puedo decir, pero con mis hechos hago lo contrario. Entonces, para que la palabra de Dios, para guardar la palabra de Dios, me es necesario nacer de nuevo. Para poder obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, para ponerlos por obra, porque puedo oírlos, pero si no los hago, no me sirve de nada. Puedo saberlos, me los puedo saber hasta de memoria, pero si no los hago, no me sirve de nada. Puedo estar llevando muchísimas cosas y saber muchísima Biblia, pero si yo no he nacido de nuevo, no me sirve de nada. Si yo no he nacido de nuevo, me meto en problemas. Me meto en problemas. ¿Por qué? Porque no guardo. Mire que todo lo que Dios nos dio a través de su palabra son cosas preventivas para que a nosotros nos vaya bien. Dios no las puso como una imposición. Dios las puso fue para nuestro beneficio. No haga esto para que no le pase esto. No haga esto para que no le pase esto. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos por obra las cosas que Dios nos dio, es porque nosotros somos nacidos de nuevo. Y no nos son gravosos. Ah, no, Dios lo dijo y como Dios lo dijo, pues yo lo hago. Y es un deleite. O sea, es rico, es agradable. Y eso ya se hace porque ya tenemos, acordémonos de lo primero que vimos al principio de esta clase, dice que para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? Participantes. Y entonces ya sus mandamientos no son gravosos. Los podemos guardar y los podemos obedecer, pero no son cargas, ¿sí? Como, ay, es que me toca orar. No, es que me toca leer, qué pereza. No, es que toca ir al culto. No, es que toca hacer tal cosa. No, al contrario, para nosotros ya es un deleite. ¿Por qué? Porque tenemos la esencia de Dios. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones cuando somos nacidos de nuevo. Y así podemos guardar y obedecer las escrituras. La que sigue, hermanito. ¿Para qué nacer de nuevo? Para entender, guardar y obedecer las escrituras. Para que la palabra sea escrita en la mente y en el corazón. Miren que aquí es algo súper importante. A veces, y este curso tiene una finalidad también grande, que no solamente es llenarle su cabeza de una información, no es llenarle su cabeza de una información. No estamos buscando llenarle solamente la cabeza de información. Estamos tratando de que todos nosotros también la tengamos en el corazón, que la creamos y que la vivamos. Eso nos lleva a vivirla, ¿sí? El Espíritu Santo hace esta obra maravillosa en nosotros, que sea escrita en la mente y en el corazón. A mí, el año pasado, creo, como a finales del año pasado, una persona que trabajaba con mi esposa tenía un problema y él le comentó a mi esposa le dijo pues, le dijo que pues que si
quería pues que hablara conmigo y yo le podía dar un consejo. Y entonces pues yo fui a hablar con él y yo le decía, mire, es que la Biblia nos dice tal cosa. Y yo cogía la Biblia y decía, mire, aquí dice tal cosa, aquí dice tal cosa, mire, lo que le quiere decir el Señor es esto, ¿sí? Y él me decía, ¿y usted cómo hace para acordarse de todo eso? Es que el Espíritu Santo mora en mí. Y si el Espíritu Santo mora en mí, pues está escrita en mi mente, me la recuerda, está en mi corazón, yo la creo y la puedo dar como información. Y puedo vivirla también. Dice en Hebreos 10:16 lo que hablaba Brandon ahorita, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:16. Dice que en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire que si la palabra de Dios mora en, la palabra de Jesús, la palabra de Dios mora en nosotros, y para eso es necesario leer las escrituras y pedirle a Dios que Dios nos las revele, podemos enseñar, dar ese conocimiento, podemos exhortarnos, mire, no, ese no es el camino, por ahí no es, porque si hay un conflicto entre hermanos y problemas, eso no, la palabra no dice esto, la palabra dice esto, y podemos exhortar con amor y decirle a otra persona, no, así no es. Así no es, mire, y guiados por la palabra. Y si somos, mire que hay algo importante, que la Biblia, la palabra de Dios nos hace hombres espirituales, más el Evangelio nos hace hombres espíritu, nacidos de nuevo. ¿Alguna pregunta? ¿O fue un salto de corriente? Cuando la palabra del Señor mora en abundancia en nosotros podemos dar ese consejo oportuno. Sí, el evangelio nos hace nuevas criaturas, ¿sí? Y podemos exhortar con amor, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios en nosotros, ¿sí? Mire, nadie, absolutamente nadie va a entrar al cielo obligado ni empujado. De hecho, la Biblia dice que es un camino estrecho. ¿Y por qué es un camino estrecho? Porque vamos de a uno. Vamos de a uno. Y dice que el camino que lleva a la perdición es amplio, grandotote, y por ese entran de a muchos. Pero que Dios nos guarde nuestras familias, guarde nuestros vecinos, que Dios nos ayude. Y para eso nosotros estamos en este curso, para ser pescadores de primero de nuestra familia y después de nuestros vecinos y después de nuestros amigos y bueno, y de todas las personas que Dios ponga por delante de nosotros. ¿Sí? Pero podemos, teniendo la palabra de Dios en abundancia y el Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo y poder entender y guardar las Escrituras, podemos dar un consejo sabio conforme a las Escrituras, porque es que todo lo que Dios puso en las Escrituras es para nuestro beneficio. Lo puso para nuestro beneficio. ¿Sí me hago entender? Entonces, es lo importante. La que sigue. ¿Para qué nacer de nuevo? Para tener el amor de Dios morando en nosotros. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Juan 5:42. Y del amor si nosotros no nacemos de nuevo, no vamos a poder tener el amor de Dios en nosotros. Y por eso nosotros vemos, aún en las iglesias, en las congregaciones cristianas, problemas entre hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está muchas veces. Mire,
Para que haya una pelea se necesitan dos, para que haya un conflicto se necesitan dos. Pero si digamos que uno tenga el amor de Dios y el otro no lo tenga, pues el que tiene el amor de Dios es el que puede ser mediador y puede enseñar con amor. Mire que hay formas de decirlo, ¿no? Hay unas cosas que nosotros las podemos decir con mucho amor porque el amor de Dios mora en nosotros, ¿sí? Y de pronto que se llame la atención por algo, pero en mi forma de decirlo, puedo ganarme a una persona. Pero si a mí alguien me exhorta, alguien me llama la atención por algo, si alguien me llama la atención por algo a mí, y yo tengo el amor de Dios en sus corazones, así en mi corazón, así me lo digan de la forma en que me lo digan. Me pueden decir, oiga Ricardo, es que usted tal cosa, usted tal otra, no sé qué, es que esto, que lo otro, que no sé qué, que tal. Pueden decir, pero si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, pues yo miro cómo me lo dicen. Y de acuerdo a cómo me lo digan, primero analizo, oiga, sí, y no me lo dijo nada agradable, pero me examino, venga, sí, puede tener razón en esto, puede tener razón en esto, razón en otro, porque es que nosotros vamos en un camino que todos los días estamos buscando ser perfeccionados, ¿sí? Por eso dice que para que nosotros lleguemos a la estatura, ¿sí? Y por eso dice que Jesús es el camino, ¿sí? Y todas las cosas que me suceden en mi vida, si yo tengo el amor de Dios, yo las puedo sortear de una forma completamente diferente, porque si a mí me lo dicen de mala forma, pues me voy ahí, y si no tengo el amor de Dios en mi corazón, así vaya a una iglesia. Pero si el amor de Dios no está en mi corazón, pues yo respondo de igual forma. ¿Sí? Alguna vez unos esposos que no se llevaban bien y, y entonces el esposo pero peleaban a toda hora y como para limar las asperezas, entonces él le dijo a ella que si salían a pasear, que se iban a dar una vuelta, que era necesario, y se fueron en su carro. Ya iban avanzando y el señor de pronto se quedó, espichó el freno y el freno no accionaba el carro y él volteaba a mirar a la esposa y volvía y espichaba el freno y volvía y miraba a la esposa y espichaba el freno. Y de pronto llegó y le dijo a la esposa, porque iban muy rápido, le dijo, nos vamos a matar. Y la esposa le dijo, cuando quiera, papito, y como quiera. Entonces, muchas veces, si no hay el amor de Dios en nuestros corazones, pues nosotros vamos a contestar y vamos a tomar las cosas mal. La que sigue, por favor. ¿Para qué nacer de nuevo? Para tener el amor de Dios morando en nosotros. Si el amor de Dios mora en nosotros, y eso es como una sustancia, creo yo, una sustancia, algo maravilloso, porque recordemos que nos hablaban de que es como un río de agua viva, es como un río, es tener eso en el corazón de poderle decir a otra, mire, por favor, lo más importante que usted tiene que hacer es nacer de nuevo. Mire, si usted no conoce a Jesús, como dice la Escritura, si usted no está convencido de pecado, juicio y justicia, usted no va a poder ser salvo, por favor. O sea, esas cosas nos muestran el amor de Dios en nosotros. Lo más importante que nosotros tenemos para dar de amor de Dios hacia la humanidad es darles a conocer a Jesús. Por eso tenemos que tener el amor de Dios morando en nosotros. Una persona que no tenga el amor de Dios difícilmente va a poder llevar a otra a ser salvo y a conocer a Jesús. La que sigue.
¿Para qué nacer de nuevo? Para tener el amor de Dios morando en nosotros. El amor de Dios tiene unas características específicas. Primera de Corintios 13, 4 al 8. Dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. Y el amor no es un sentir, el amor es una decisión. El amar es una decisión. Cuando se reúne el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y dice, ¿quién irá por ellos? Y el Verbo dijo, yo voy, yo iré por ellos. Isaías 6, yo iré por ellos. Sabiendo lo que iba a pasar, nos muestra que el amor es sufrido, porque el Verbo sabía lo que le iba a pasar y que tenía que sufrir y que iba a sufrir mucho. Mas sin embargo lo hizo. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios, hay muchas cosas que tenemos que soportar. Tristezas, dolor, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, absolutamente todo. Todo. Si yo me refugio en Dios, si yo confío en Dios, si yo le creo a Dios y el amor de Dios mora en mí, lo puedo hacer. El amor es benigno, o sea, busca el bien de los demás. ¿Qué mayor ejemplo de benignidad que el predicarle a otros para que escapen del infierno? Hay algunos que no creen que el infierno existe. Hay otros que creen que van por un ratico y que después salen. Pero cuando verdaderamente nosotros tenemos la información y tenemos el amor de Dios y ese amor que es benigno va y le dicen, no, mire, la Biblia nos dice esto. Nosotros damos la información y el Espíritu Santo que está con ellos, cuando no son nación, no, que está con ellos, ¿qué está haciendo? Convenciendo, según mi información. Y ese es un amor benigno. Es un amor que busca el bienestar de esa persona, que busca que cuando parta de este mundo se vaya a la presencia del Señor. Dice que el amor no tiene envidia. No tiene envidia. Y muchas veces, aún en las congregaciones, vemos, oiga, pero ve, ¿este qué? Y este, mírelo, y ahora tiene esto y tiene lo otro. Y se forma la envidia en el corazón. Entonces quiere decir que el amor de Dios no está ahí, porque cuando nosotros envidiamos algo, no está el amor de Dios en nosotros. El amor no es jactancioso. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, o a alguna, si no fuera por mí, usted no sería nadie. Si yo no, o cuando le decimos a nuestros hijos, si yo no le hubiera dado estudio a usted, ¿qué era? ¿Qué sería usted? ¿Alguna pregunta? Hay un micrófono abierto. Dice que el amor, entonces, dice que alto, debe volverse. Gracias. Dice que el amor no se envanece. Sí, o sea, como sobresalir, como que, míreme, soy.
yo soy. Y hay muchas personas que dicen, vean, no me toquen. Aún inclusive uno escucha en iglesias que dicen, el ungido del Señor y ustedes no me pueden tocar. Está envanecido, está crecido. ¿Sí? No hace nada indebido, nada. No lleva chismes, no trae chismes, no dice una cosa, nada indebido, nada. Sino las cosas son como son, con el amor de Dios en el corazón de nosotros. No busca lo suyo. Venga, yo voy a hacer tal cosa, porque es que yo tal, voy a ver qué ejemplo pongo yo. Me toca ir a hacer sapito aquí con mi jefe porque yo quiero el puesto de aquella persona. Entonces, pues ahí tocó que el hombre busque trabajo o aquella chica busque trabajo porque yo necesito ese puesto. Entonces, el amor no busca lo suyo. No se irrita. El amor no se irrita. Y eso es muy frecuente entre esposos. Y yo la amo con todo mi corazón, pero a mi amor, ¿qué vas a hacer con ese sartén? ¿Sí? No se irrita, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no, el amor de Dios es puro. Dice que no se goza de la injusticia, ¿sí? No se goza de la injusticia y se goza en la verdad. Y la suma de la palabra de Dios es verdad. O sea, yo debo gozarme en lo que Dios dijo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Sí? Pero a veces nosotros nos dicen, ¿yo qué me voy a aguantar? En mis manos. No, papá. No, yo no. Si no llego, de malas. No, yo qué me voy a poner a sufrir. Pues, no. Mire, el amor es tan puro de Dios que a nosotros nos pueden decir muchas cosas y le creemos a esa persona. Pero también tenemos al Espíritu Santo que no deja que nosotros seamos engañados. El amor nunca deja de ser, mis hermanos. El amor de Dios, cuando lo tenemos en el corazón, es algo maravilloso. La que sigue, mi hermano. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿para qué nacer de nuevo? Para tener el amor de Dios morando en nosotros. Nadie puede tener el amor de Dios si no ha nacido de Dios. O sea, por más de que una persona se esfuerce en tener el amor de Dios, si no nace de nuevo, porque es que es cuestión de naturaleza. Es cuestión de naturaleza. Si yo no nazco de nuevo, pues tengo mi naturaleza pecaminosa y no puedo tener el amor de Dios en mí. Dice, primera de Juan 4, 7, 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y recordemos que amar es una decisión, no es un sentir. Por eso es que muchas veces los esposos, no es que yo ya no siento amarla, no es que yo ya no siento amarlo, entonces, no, yo mejor me separo porque yo ya no siento amor por él. No, el amor no es de sentirse, el amor es una decisión, decidir amar. Porque cuando los esposos, por ejemplo, decidieron irse a casarse, ¿sí? Era porque se iban a aguantar de todo y entre los dos iban a hacer algo nuevo. ¿Sí? Por eso no es de sentires, es de decisiones. El amar es una decisión. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor.
porque Dios es amor. ¿Usted se imagina que Dios actuara en la forma de que nosotros actuamos sin conocerlo? O aún muchas personas estando en las iglesias. Pues esto sería un caos. Pero Dios nos ama tanto que es paciente para con nosotros, espera, soporta. Dice que Él es paciente para con nosotros, esperando que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Ustedes se imaginan ese amor tan grande? Si nosotros nos analizamos hoy en nuestra vida, que hemos hecho esto, y cada uno de nosotros sabe qué ha hecho, puede decirle a Dios: Señor, gracias, porque tú has sido muy paciente conmigo, porque yo hice tantas cosas, Señor, o he hecho tantas cosas, Dios, y tú has sido paciente conmigo. Porque la paga del pecado es muerte, y tú has tenido paciencia conmigo, Señor, y has esperado, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque has esperado pacientemente, y tu amor es tan grande, Dios, que no me pagas de igual forma. Por eso el amor de Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos tener el amor de Dios en nuestro corazón. Podemos amar de la misma forma que Dios, porque Dios nos lo ha puesto en nosotros. Uy, perdón que me llegaron un poco de mensajes acá. La que sigue, hermanito, por favor. ¿Para qué nacer de nuevo? Para tener el amor de Dios morando en nosotros. Una evidencia es que pasamos de muerte a vida. Nosotros sabemos, dice la Biblia, ¿no? 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire, recuerdo el pasaje bíblico de un muchacho que le dijo que quería seguir a Jesús, o Jesús le dijo: sígueme, y él dijo: deja que entierre a mi padre y te seguiré. Y él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y si nosotros le ponemos lógica, recordemos que todos estamos muertos en delitos y pecados. Que muerte significa separación de. Y cuando tenemos una muerte espiritual, que eso más adelante lo trataremos, estamos separados de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Por eso Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios, nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida, porque anhelamos y deseamos que mi amigo, mi vecino, mi papá, mi hijo, mi hermano, cualquier persona en el mundo, darle a conocer a Jesús para que escape de la condenación en el infierno, para que salga de su muerte espiritual y venga y pase de muerte a vida. Eso es una evidencia de que tenemos el amor de Dios en el corazón, porque estamos tratando de que más y más personas lleguen al conocimiento de Jesús para que sean salvos, para que se escape del infierno, para que las personas no vayan a ese lugar, para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros, ser amigos, ser compañeros, ser parceros, como dicen por ahí. O como dicen en Boyacá, cuate de mis huitas. ¿Sí? Ser amigos, ser fraternales. Y hemos pasado de muerte a vida porque anhelamos, que otras personas conozcan a Jesús.
Esa es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, que el amor de Dios está en nosotros y que queremos que más personas conozcan a Jesús para ser salvos. ¿A qué sigue, hermano? ¿Qué horas son? No he visto la hora. Uy, santo, se nos acabó el tiempo. Las 12. Bueno, 2 minutos para las 12. Listo, echemos estos 2 minutos acá. Dios ha nacido de nuevo su amor por medio del Espíritu Santo, y perdonen que ese espíritu que va aquí con E minúscula también toca corregirlo. Dios nos da el amor de Él por medio de su Espíritu Santo. Por eso es tan importante nacer de nuevo, para que el Espíritu Santo more en nosotros. Dice en Romanos 5:5 y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos tener el amor de Dios. Está en el fruto del Espíritu Santo. Y mire que muchos hablan, dice que los frutos del Espíritu Santo. No, si leemos bien la Biblia, como dice ahí, dice el fruto del Espíritu Santo. O sea, yo quiero que se imaginen un árbol de pera. Y se imaginen un solo fruto de ese árbol de pera. ¿Sí? Un fruto. Y en ese fruto está la vitamina de la A al zinc. ¿Sí? Ahora, quiero que nos imaginemos el fruto del Espíritu Santo morando en nosotros. Y están estas vitaminas: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. En ese solo fruto, que soy yo, tengo todas esas vitaminas. Y esos son los ríos de agua viva que corren en mí. Ese es el fruto que me lo da el Espíritu Santo que mora en mí. Cuando yo nazco de nuevo, el Espíritu Santo mora en mí y derrama su amor. Derrama el amor de Dios en mi corazón. Manitos, Dios los bendiga. No sé cuántas diapositivas nos quedan, pero pues miraremos, y la próxima semana terminamos este tema, y si la terminamos a mitad del tema, empezamos el otro tema. Y apenas terminemos este tema, se me perdió la barranda. Hermano, Señora, la hermanita Parkis, ¿será que usted tiene el número de ella? Que ella dice que la hermana le dio permiso a entrar. sí. De hecho, Brandon y yo por ahí hemos hablado con ella, sí, señora. Bueno, entonces me lo pueden pasar después. Claro, con gusto. Bueno. Listo. Entonces, vamos a orar. Hermanita Sol, su merced me ayuda con la oración final. Le da muchas gracias a Dios por este tiempo. Gracias a ustedes, mis hermanos. Dios los bendiga a todos y cada uno. El Señor sea fortaleciéndolos en todas las cosas y que no les falte ningún bien en esta semana, para la gloria de Dios. ¿Qué pasó? No, que a mí me dan los trastornos de caída, mi niño. Dios mío. Hermanita Sol. Ay, amor, sí, no, pues que le dan mareos. Entonces oramos. Oramos. Sí, señora, por favor. Amén. Amado Padre Celestial, Dios omnipotente, celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por habernos dado el privilegio de estar aquí en tu presencia, Señor. Esta palabra que ha sido expuesta, Señor, oh Dios, haya quedado escrita en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos y en cada uno de nosotros, Señor, para que se haga vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor,
porque tú eres el que nos enseña, amado Dios, y es tu palabra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que se haga vida en nosotros, Señor, para poderla entender y, Dios mío, con tu sabiduría para poderla llevar a muchas personas que necesitan ser salvas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermanita. Manitos, Dios me los bendiga. Gracias, Brandon. Gracias, Danielita. Gracias por su ayuda. Gracias, hermanita Sol. Hermanitos, a todos, muchísimas gracias. Dios les bendiga grandemente. Que esta semana el Señor traiga bendición. Que los que necesiten para pagar arriendo, que el Señor sea proveyéndoles. Que los que estén enfermos sean sanos ahora en el nombre de Jesús. Que la gloria de Dios se desate sobre sus vidas. Les pido, por favor, recuerden que si ustedes tienen alguna necesidad y quieren que nosotros los apoyemos en oración, con mucho gusto, para eso estamos, para servirles. Nosotros estamos tratando de llevar esta palabra, pero también de ayudarlos y apoyarlos en lo que nosotros podamos. Gracias a Dios por todo y muchísimas gracias. Dios les bendiga. Si quieres, Brandon, puedes dejar de compartir pantalla y nos despedimos. Amén. Gloria. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga sobreabundantemente. Nos vemos en la próxima clase, si Dios quiere. Amén. Feliz fin de semana. Y es que feliz fin de semana, no, sino feliz semana. Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno. Que el Señor sea colocando en sus vidas y en sus corazones el amor de Dios sobre nosotros. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, mis hermanos. Chao. Amén. Amén. Ay, espérate, me dice la pastora Zuley que no salga del curso. Espera un momentico. Espera, que por acá me escribió. Hermana, ¿va a decir algo? No, creo que es para los que están en ayuno. Amén. Bendiciones. Bueno, Los amo en el Dios les Señor. bendiga. Dios los guarde. Un abrazo. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones. Dios los guarde a todos.